predicador de esta tarde. Oh Padre, pon palabras, Señor, en él. Y háblanos, Señor, a nuestra vida, conforme, Señor, es nuestra necesidad. Pues usted conoce, usted escudriña, Señor, nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, vamos a estar reverentes a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estar atentos a la palabra. Amén. Pues es el Señor el cual estará hablando por el medio del predicador y nosotros atentos, escuchando la palabra del Señor. Y así va a quedar el predicador de esta hora. No sé quién es, nuestro hermano Samuel, él con cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Amén. Nos gozamos en el Señor Jesús. Amén. Bendito Dios. Ya este fin de semana, más bien ayer en el mediodía, debí haber estado en El Salvador y después viajar a Guatemala a una misión que hay de la región, pero cancelaron el vuelo que iba de aquí de Newark para Miami. El de allá estaba bien, pero el de aquí lo cancelaron y no hubo manera. Había una gran cantidad de vuelos cancelados, así que lo más que se puede va a ser salir el lunes. Entonces tendré que salir el lunes. Estando así, dije yo, bueno, voy a visitar una iglesia entonces. Y se me vinieron ustedes a la mente. Le llamé al hermano Roberto y le dije, he tenido el sentir de estar con ustedes en culto mañana. Magnífico, me dice, vengas entonces. Así estamos acá, hermanos, de esa manera. Me gozo. Dios bendiga al hermano Roberto, un aprecio especial para él. Y he sentido de parte de él también un aprecio especial para mí. Nos gozamos en ese compañerismo y amor en el Señor. Bendito sea Dios. Y también hay varios hermanos acá con quienes ya tenemos historia. Dios bendiga, hermano Ignacio. Un gran placer volverle a ver. Y también así a varios otros hermanos. Bendito sea Dios. Antes de comenzar, hermanos, quiero recordarles o hacerles conciencia. Cuando el anticristo venga, lo que él va a querer hacer es erradicar el nombre del Señor Jesús. Que nadie mencione ese nombre. Y ese espíritu del anticristo lo vimos nosotros, lo hemos venido viendo a través de la historia, y lo vemos en una manera palpable cuando llevaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan junto enfrente del Sanedrín. Y les dijeron específicamente, no hablen en ese nombre, no mencionen ese nombre. Y yo me fijo, hermanos, que en una manera sutil el enemigo va haciendo eso, a veces entre los mismos creyentes. Nosotros con facilidad decimos, alabo a Dios, sirvo a Dios, sigo a Dios, le creo a Dios, obedezco a Dios. Y a veces poco mencionamos Jesús. Jesús. A veces casi solo en las oraciones para decir en el nombre de Jesús. Pero poco decimos amo a Jesús, sigo a Jesús, sirvo a Jesús, obedezco a Jesús, le creo a Jesús. Jesús es el nombre dado a nosotros, bajo cuyo nombre debemos hacer todas las cosas. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Y así está en Colosenses: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Todo. ¿Qué es todo, hermanos? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Alabado sea Dios. Quisiera que ustedes digan Jesús y se mantengan repitiendo ese nombre un momentito. Solo díganlo y manténganlo repitiendo. Solo diga Jesús. 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 No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres.
Jesús. Es el nombre. En el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla. En el nombre de Jesús se ha de reprender todo espíritu malo. En el nombre de Jesús se ha de poner las manos sobre los enfermos y han de sanar. En el nombre de Jesús debemos orar. En el nombre de Jesús debemos cantar. En el nombre de Jesús debemos reunirnos para el culto. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Oh, bendito Jesús. Los ángeles se postran delante de Él. Los seres vivientes le adoran. Los 24 ancianos le adoran. Y es el nombre, sobre todo nombre, aún en el cielo. Jesús es un nombre. Y que no muere ese nombre en nuestras bocas. Alabado sea el Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Bendito Jesucristo. Acostúmbrese a eso, hermano. Acostúmbrese a eso. Jesús todo el tiempo en sus labios se levanta. Bendito Jesús. Te amo, Jesús. Va manejando. Qué bueno eres, Señor Jesús. Qué maravilloso, Señor Jesús. Y que ese nombre no se salga ni de su mente, ni de su corazón, ni de sus labios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 versículos de las Escrituras para entrar en la predicación de esta noche. Vamos a leer en Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Amén, hermano. Bendito Dios. Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Amén. Leemos la escritura. Está supuesto, pero ya como nos acostumbramos, está supuesto ser en el nombre de Jesús. Pero vamos también a mencionar, por supuesto, el Dios Trino. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Siéntese, hermanos. Aleluya. Vemos este evento, esta escena, esto que sucede cuando el Señor Jesucristo muere, cuando Él expira. Está bien claro mencionado que el velo del templo se rasgó en dos, se rasgó en mitad. Aunque no dice mitad, entendemos, fue por la mitad, de arriba a abajo. ¿Qué indicaba eso? Lo que eso indica es dar acceso, porque ese velo primero cubría y después detenía. Al romperse el velo, son dos cosas las que permiten la rotura de ese velo. Permite que se vea primero y después permite que se entre. Pero debemos nosotros saber que no era tanto ese velo en el templo que había edificado Herodes. No era ese el velo que era el énfasis que se rompiera. Para empezar, en el templo de Herodes ya ni siquiera estaba el arca del pacto. En el tabernáculo que erigió Moisés, lo que estaba detrás de ese velo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, detrás de ese velo, lo que estaba era el arca del pacto. Allí estaba en medio de las dos estatuillas de los querubines, algo que en hebreo se llama Shekinah, que significa gloria. La gloria de Dios estaba allí. Era, se puede decir, el trono de Dios en la tierra. Dios tiene sus tronos establecidos. Él tiene su trono en el cielo, pero no es que el cielo lo encierra.
Dios es infinito, no tiene fin, pero tiene ahí su trono fuerte en el cielo. Y también así podemos decir, estableció su trono aquí en la tierra, prácticamente en el arca del pacto. Ahí estaba la gloria de Dios. Nadie podía entrar allí. Cualquiera que entrara allí iba a morir, porque la presencia de Dios era real. No era solo una figura. Allí estaba visiblemente la gloria de Dios. Pero cuando vinieron los caldeos, cuando vino Nabucodonosor y destruyó el templo, aproximadamente 586 antes del Señor Jesucristo, el arca de allí desapareció. Hay muchas especulaciones. Una de las que más se acerca es que los sacerdotes escondieron el arca del pacto en algún lugar. Cuando vieron que estaban ya demasiado cerca, dijeron, pues las profecías son verdad. Por supuesto, los sacerdotes temerosos de Dios habían creído la profecía de los profetas, especialmente la del profeta Jeremías, que les había dicho: Jerusalén será destruida y esta casa será destruida. Y los sacerdotes temerosos de Dios habían creído esa profecía. Y cuando vieron ya los caldeos acercándose mucho al templo, dijeron: aunque sea que no se lleven el arca del pacto. Pero no está escrito eso en la escritura, aunque tiene sentido. Lógicamente, la verdad es que Nabucodonosor no se llevó el arca del pacto. No la encontró, el arca del pacto. Y desde allí en adelante nadie sabe dónde está el arca del pacto. Cuando el Señor Jesucristo murió, el templo que estaba en pie era el templo que había reconstruido, más bien, porque no es que se destruyó el que levantó Zorobabel, sino que se puede decir fue remodelado, fue ampliado y fue hecho, por supuesto, con mucha más grandeza el nuevo templo, dirigido por el rey Herodes. Por eso se llama el templo de Herodes. Ese templo era magnífico, era maravilloso, considerado una de las maravillas del mundo, pero no estaba en ese templo el arca del pacto. Mas sin embargo, el profeta Ageo dijo: la gloria de esta casa. No estaba ya en la nueva casa el arca del pacto. En el templo que levantó Zorobabel no estaba el arca del pacto. Y aparte de eso, la misma construcción era inferior a la que había edificado Salomón. Por eso varios que habían visto el templo antiguo lloraban podemos decir, de nostalgia por aquello que habían visto antes y lo que estaban viendo ahora. Les dice el profeta: no se fijen tanto en eso, porque la gloria de esta casa va a ser todavía mayor que la primera. ¿Cómo fue mayor la gloria? Porque Dios en persona estuvo allí, en ese templo. Allí estuvo el Señor Jesucristo. Y en el último y gran día de la fiesta, Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Allí estaba Dios, hablando con ellos, alimentándolos a ellos, dándoles de beber, salvándolos y sanándolos. ¡Qué maravilla esa! Gloriosa. Bendito Jesús. Pero no estaba allí el arca del pacto cuando Jesús murió. Así que el hecho que se partiera el templo daba acceso, ¿pero a qué daba acceso? En cierto sentido, a nada. Por eso les digo que la prioridad no era el velo de ese templo. De todas maneras, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo entró en ese santuario, porque Él no era descendiente de Aarón. Él era de la tribu de Judá. Y solamente los descendientes de Aarón tenían la permisión de parte de Dios de entrar en el santuario. Ni el mismo Cristo, mientras estuvo en la tierra, entró en ese santuario. Y ninguno de nosotros, especialmente la iglesia gentil, ninguno de la iglesia gentil entró en ese santuario. Así que el que se rompiera ese velo no era para decirle a toda la iglesia: tienen que hacer peregrinaciones a Jerusalén para poder entrar en ese santuario, porque nadie entró. Y a fin de cuentas, ese santuario fue destruido, completamente destruido. No quedó nada de ese santuario.
¿Qué velo fue el que se rompió entonces? ¿Y cuál es el acceso entonces? El velo que se rompió fue el del verdadero santuario. El santuario celestial. Aquel velo fue el que se rasgó de arriba para abajo. Amén, hermano. Esa es una maravilla gloriosa. Bendito Jesús. El santuario de la tierra era solamente figura del santuario celestial. Eso lo tenemos en Hebreos capítulo 8 versículo 4 en adelante, si usted quiere verlo. Dice ahí la escritura: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, lo que les acabo de decir, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Mira el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí en el monte Moisés vio el verdadero. Amén. Y le dijo Dios: conforme a de esta forma, haz el otro con los materiales que tengan allá. Amén, hermano. Porque allí en el desierto lo tuvieron que hacer de cortinas. No podían de otra. Lo tuvieron que hacer de pieles. No tenían de otra. Ya el templo que levantó Salomón no era de cortinas, ni era de pieles. El templo de Herodes tampoco era así. Y el celestial también es de otro material. Pero la estructura, la forma, el diseño es conforme al modelo que se le mostró en el cielo. Podemos decir: ¿hay templo en el cielo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que significa la palabra templo? Templo se le llama a la casa de una deidad. A eso se le llama templo. Se le llama templo donde habita una deidad. ¿Hay templo en el cielo? Claro que hay templo en el cielo. ¿Cuál es ese templo? Ese templo se llama en Apocalipsis la Nueva Jerusalén. Y para decirle si es diferente aquel al que se dirigió aquí en la tierra, ese templo que está en el cielo, veamos solo el tamaño. Ese templo del cielo mide 1200 estadios de largo y de ancho. ¿Cuánto es un estadio? ¿Cómo equivale esa distancia? Más o menos 1400 millas. Lo que quiere decir que tiene de largo de aquí a Miami. De ancho también tiene 1400 millas. O sea, de Miami hasta el Distrito Federal de México. Y es un cuadro, lo que quiere decir que al subir de allá para el norte llegaría a Montana, en Estados Unidos. Y de allí sería para acá. Ese es el tamaño de ese templo. Amén, hermanos. Y lo más terrible es que tiene lo mismo de altura también. 1400 millas para arriba. La Estación Espacial Internacional está apenas a 250 millas de la Tierra. Lo que quiere decir que este templo le pasaría 5 tantos más a la estación espacial. Si pusiéramos pisos en esta casa, esta es la casa del Señor Jesucristo, pero les acabo de decir que la casa donde Él vive es el templo, porque Él es Dios y donde está la deidad se le llama templo. Amén. Si le ponemos piso a esa ciudad y hacemos de cada piso de 1000 pies, mire, un piso de 1000 pies sería casi de la altura del Empire State. Pero ese es un piso, tendría casi nubes ese piso. Si hacemos nosotros pisos de esa altura en esa ciudad tendría 7000 pisos. Amén. Gloria a Dios. Si esos 7000 pisos
a esa distancia los ponemos a la par uno del otro, necesitaríamos como 37 planetas tierras para cubrir ese espacio. Cuando dice Cristo, en la casa de mi Padre hay espacio. Amén. Gloria a Dios. Ahora más o menos entendemos. Nosotros pensamos que cuando Él dice hay espacio es como tener un apartamento de esos edificios de Manhattan. No, tal vez el apartamento suyo sea del tamaño de todo Long Island. ¿Sería suficiente? ¿Sí? ¿Andaría cómodo este ahí? ¿Serían lo suficientemente grandes los cuartos? Puede hacer un cuarto nada más de 5 millas cuadradas y de 1000 pies de altura. Se va a perder solo en ese cuarto. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Eso para que se anime más a ir a ese lugar. Glorioso el Señor. Ese es el santuario. Ese es el tabernáculo. Y cuando se ve que desciende sobre la nueva tierra, se escucha la gran voz que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Bendito sea Dios. Ese es el verdadero santuario. Ese es el verdadero tabernáculo. Bendito sea Dios. Y es ese velo el que se ha rasgado para darnos acceso. Ese es el acceso que se le ha permitido ahora a los hijos del Señor Jesucristo, a los salvados, a los redimidos. Bendito el Señor. Y no solamente, hermanos, es que un día vamos a llegar. Esta es la maravilla de esto. Usted puede estar diciendo: sí, un día vamos a entrar, un día vamos a llegar y un día vamos a estar allí. Usted puede decir eso, pero no hay que esperar hasta ese día. Gloria a Dios. Y tal vez eso no lo entendía mucho usted. Y para eso vamos a ver Hebreos capítulo 12, del versículo 18 en adelante. ¿A dónde se acercó Moisés? Al monte Sinaí. ¿Qué estaba ahí? La gloria terrible de Dios descendió sobre el monte. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No hemos llegado ahí. Yo ni siquiera conozco ese monte. Amén. No es allí que nos hemos acercado. Se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Hermanos, haciendo un paréntesis ahí, no seamos así nosotros. Que nosotros nos comamos todita la palabra de Dios, mastiquemos y que podamos dirigir toda la palabra de Dios. No seamos como ellos, que no podían digerir lo que se estaba diciendo, no podían soportar ni siquiera oírlo. No así nosotros. Amén. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Ellos rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era terrible. Era tan terrible. Si aún una bestia tocara el monte, que alguien puede decir: pero una bestia es ignorante, pero no podía acercarse, no le estaba permitido, es de esta naturaleza caída. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Mire, me voy a detener ahí. Hágase usted la idea, hermanos. Le dice Dios a Moisés: santifica al pueblo, porque al tercer día yo voy a venir a la cumbre del monte. Y Moisés le dijo al pueblo, y en la mañanita, hermanos, comienza un sonido de bocina. ¿Cómo era el sonido de la bocina? Se le llamaba la bocina al cuerno de carnero que se soplaba, y el ruido que hacía era como de esta forma. Y se oye ese sonido en la cumbre del monte, y comienza a hacerse fuertísimo ese sonido, fuertísimo. Y entre más aumentaba el sonido, comienza a mecerse el monte. Comienza a mecerse sin detenerse, hermano. Un temblor y ya se detuvo. No ayer meciéndose para los lados. Y sin parar, comienza el temblor. Y cuando empieza ese temblor,
viene una oscuridad sobre el monte. Y era en la mañanita, hermanos. Y se viene una oscuridad, nubes negras. Y una oscuridad que se viene sobre el monte. ¿Por qué la oscuridad si Dios es luz? La oscuridad para esconderse. Amén, para ocultarse. No porque Dios sea huraño, sino porque el hombre no puede verlo. Y Dios no quería matar a Israel, Dios quería bendecir a Israel. Amén, hermano. Viene la nube que lo cubre. Y de la nube, lo que estaba dentro de esa nube, comienzan a salir relámpagos de allí. Y con truenos barbarísimos. No sé si usted ha estado en alguna tormenta eléctrica alguna vez, que los truenos, los relámpagos están cayendo cerca de usted. Amén, hermano. Yo dormido estaba en El Salvador y cayó uno algo cerca que fue el brinco. Sí, hermano, no tanto el ruido, sino la energía. Yo sentí el choque eléctrico que me hizo brincar de la cama. Y tremendo, cayó algo cerca. Y comienza esa tronazón. Y no era, hermano, ¡pum! ¡Pum! No, hermano. Eso era como estar tocando casi una batería. Era terrible. Ahora, cuando comienza todo eso, los israelitas salen a la puerta de la tienda. Y están ellos viendo a la cumbre del monte. Sale Moisés de su tienda. Y sale un poco adelantito del campamento. Y le hace seña a Israel. Vamos. Para allá. Amén, hermano. Gloria a Dios. Si viene Moisés y nos dice a nosotros que hubiéramos estado ahí, y está eso ahí, y dice Moisés, vamos a encontrarlos con él. Amén, hermanos. Estaba retirado el monte todavía. Y eso que se veía los tenía temblando. Moisés le dice, vamos y acerquémonos. Gloria a Dios. Fueron detrás de él, pero temblando en una manera terrible. Y tan terrible estaba eso, que aún Moisés, estando tan consagrado al Señor, dice en el versículo 21 que él exclamó, pegó el grito, siento que las rodillas ya no me aguantan. Y es que esa ha sido la experiencia de aquellos que han tenido un encuentro cercano con Dios. Porque Dios es poder. Él es la fuente de todo poder. Es la fuente de toda energía. Y cuando Dios ha manifestado una visión, han caído como muertos delante de Él. Aún el apóstol Juan estando en el Espíritu, hermanos. Porque usted puede decir, pero si estoy bien consagrado, si he orado bastante, si estoy en el Espíritu, entonces voy a poder entrar en la gloria inmediata de Dios. No, hermano. Juan estaba en el Espíritu y era un hombre santo, era un apóstol del Señor, y oyó detrás de él una voz que le dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y se volteó a ver quién le hablaba, y cuando lo vio, cayó como muerto a los pies de él. Pero él le dio fuerza, él le dio poder. Él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, no temas, glorioso el Señor. Eso es terrible, hermano. Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así era aquel lugar. Miren lo que dice el 22. Nosotros no nos hemos acercado ahí. No hemos ido allí. El escritor de los Hebreos había ido a un sitio. ¿A dónde había ido él? Sino que os habéis acercado. No dice se acercarán, hermanos. Amén. Vea eso. No dice se acercarán. Os habéis acercado ya. Os habéis acercado ya. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Pero el monte de Sión era Jerusalén. No, pero no es allí. No es al Sinaí. No es ni siquiera Jerusalén. No, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Amén, amén, está claro ahí. Bendito el Señor. Jerusalén la celestial. ¿Qué es lo que hay ahí? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús,
el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Allí, dice el escritor de los Hebreos, os habéis acercado. No nos podemos acercar allí físicamente, tiene que ser en el espíritu. Y la pregunta que surge aquí para todos nosotros: ¿cuántos hemos entrado allí? Bendito sea Dios. ¿Cuántos hemos entrado allí? Y usted puede decir, hemos entrado. No, buena parte no ha entrado todavía. Muchos de nosotros, no voy a decir nosotros, pero muchos hermanos no han entrado todavía. Porque entrar a ese santuario no significa la salvación. Entrar a ese santuario significa gozar del deleite, gozar de la cumbre, gozar esa promesa que es el pináculo y la gracia más grande que Dios le ha otorgado a los seres humanos. Bendito sea Dios. Esa es una dicha, ese es un privilegio, esa es una honra que Dios le permite a aquellos que de una u otra manera buscan su rostro y logran encontrar el acceso y logran encontrar el camino para entrar en esa presencia, en esa gloria de Dios y ser tocados por Dios y ellos tocar a Dios también. Bendito sea Dios. ¿Cómo sabemos que muchos creyentes no han llegado allí? Porque cuando Dios toca al creyente, entonces Dios le imparte de su carácter a ese creyente. Y cuando ese creyente toca a Dios, refleja la gloria de Dios. Cuando Moisés tocó esa gloria y la gloria lo tocó a él, descendió del monte con la cara que parecía una lámpara, así le brillaba, porque había tenido ese encuentro con Dios. El creyente que tiene ese encuentro con Dios en el santuario, en el lugar santísimo, desciende de allí lleno de la gloria de Dios, desciende de allí lleno de Dios, desciende de allí pareciéndose a Dios, desciende de allí reflejando el carácter de Dios y no reflejando las cosas de la carne. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Cristo Jesús! Y ese es el camino que está abierto. Está abierto para que lleguemos. El apóstol Juan estaba allí. Bendito sea Dios. Allá en la isla de Patmos. Así dice la Escritura. Yo estaba en el Espíritu. Gloria al Señor. Yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor. Él estaba sumergido en el Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo fuera una piscina y el apóstol Juan se había sumergido como un buceador, andar en las profundidades, andar en esa maravilla del Espíritu Santo de Dios. Así estaba en el Espíritu cuando oyó la voz y vio la puerta abierta en el cielo y la voz que le decía: sube acá, glorioso el nombre del Señor. Y se le mostró visiblemente dónde él estaba en el Espíritu. ¡Gloria sea a Dios! Por eso pensar que la gloria de Dios sea un lugar o sea un estado, podemos decir son las dos cosas. Porque sí es un lugar, solo que no es accesible con nuestro cuerpo físico, sino con nuestro espíritu. Pero también es un estado, porque no es diferentes viajes, sino que tiene que ser y debe ser algo constante y permanente y algo parte de nosotros. Bendito sea Dios. La pregunta es: ¿cómo llegar a ese santuario? Y porque tenemos dificultades en llegar a ese santuario. El camino al santuario terrenal nos da a nosotros una idea de cuáles son los pasos. ¿Cómo llegar ahí? Gloria al Señor Jesús. Veamos el tabernáculo terrestre. Primero había un cerco alrededor. Y después había la tienda. La tienda tenía dos segmentos. Uno que se llamaba el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Lo dividía una gruesa cortina. Israel estaba acampado alrededor.
lamentablemente tenían que estar lejos del tabernáculo. No podían llegar ni siquiera al patio del santuario, porque lo que estaba cercado era el patio del santuario. El santuario eran esos dos segmentos. Podemos decir, ni allí podían llegar. Y no solo eso, no podían ni siquiera llegar cerca del cerco. Ni eso podían. ¿Por qué no podían? Porque Dios era huraño. Porque no le caían bien a Dios. No, hermanos. No podían por la incredulidad. Por eso no podían. Y la incredulidad les producía pecado. ¿Por qué un creyente anda desordenado? Por incrédulo. ¿Por qué un creyente no busca a Dios? Por incrédulo. ¿Por qué un creyente no se esfuerza? Por incrédulo. ¿Por qué un creyente no se afirma? Por incrédulo. Y alguien puede decir, hermanos, eso sí. Porque si yo le creo al Señor Jesucristo cuando Él me dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Si no oras, vas a caer en tentación. Si no oro, son dos cosas. O quiero caer en la tentación. ¿Quién quiere caer en la tentación? ¿No? No quiere caer en la tentación. Entonces, si no quiere caer en la tentación, el Señor le dijo, solo hay dos opciones. Para no caer allí, ora. Entonces, si no ora y no quiere caer en la tentación, está todo cruzado. Ni usted mismo sabe dónde está. Está todo confundido. Terrible eso. Ahora, si yo le creo a Cristo, que me dijo, si no ora, vas a caer en la tentación. Ay, Señor, no, yo no quiero caer en la tentación. Entonces voy a orar. Si es que le creo. Si no oro, son solo dos opciones. O no le he creído, o quiero caer en la tentación. Y como ustedes me dijeron que no quieren caer en la tentación, entonces solo queda la otra. No le han creído. Bendito sea Dios. Y ahí estriba todo. Ahí estriba todo. Aquel creyente que está sirviendo bastante en las cosas del mundo y poco al Señor, no le ha creído tampoco. Porque dijo el apóstol Pablo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el mismo Cristo dijo, trabajen más, por la comida que a vida eterna permanece, no tanto por lo que aquí perece. Lo que aquí se les va a ser añadido, se lo voy a dar sin que lo pidan, se lo voy a añadir. Busquen el reino de Dios y busquen su justicia, y lo que aquí necesitan yo se lo voy a dar sin que me lo pidan. Si yo realmente le creo al Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar el reino de Dios, su justicia, y esperar que Él me añada lo que necesito. Amén, hermano. Eso en parte es sencillo, hermanos. Es sencillo. ¿Por qué el creyente así, que anda con fruto en la carne y todo? ¿Por qué no le ha creído al Señor? Es todo. Y no dice la Escritura, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, ¿quiero corrupción? ¿Quiero enfermarme? ¿Quiero morirme? Entonces, si estoy sembrando para la carne, ¿por qué no le creía al Señor? Bueno, Él dijo que voy a cegar corrupción, pero no, exagera. Es como la serpiente con la mujer. No morirán. Él les dijo eso solo para meterle miedo. No morirán. Eso es todo. No le hemos creído al Señor. Y es admirable la fe que tenemos para salvación, para esperar a Cristo, que nos vamos a ir con Él. Esa fe es firme y Dios se ha asegurado, porque Dios no quiere que nos perdamos. Con esa fe Él se ha asegurado de ponerla allí. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. La fe salvadora Dios la ha puesto, por eso permanece. Pero la fe de la que estoy hablando es la fe para una vida victoriosa en esta tierra. Es la fe que mueve montañas, es la fe que mantiene fuera a los demonios, es la fe que mantiene la iglesia sana. Bendito el nombre de Jesús. Es la iglesia, es la fe que hace que la iglesia camine.
Es la fe que hace que la iglesia crezca. Es la fe que hace que la iglesia vea la gloria de Dios. De esa fe estoy hablando. Y esa fe puede menguar en varios creyentes. Y esa fe puede casi apagarse en varios creyentes. Bendito Dios. ¿Creen ustedes que Marta era salva? Claro que sí. Pero estaba teniendo problemas para ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál fue el problema que estaba teniendo ella? Que la estaba limitando para ver la gloria de Dios. Oh, gloria al Señor. Viene Cristo y le dice: quiten la piedra. Es como que el Señor estuviera diciendo: quiten la piedra y van a ver la gloria de Dios. Pero Marta no quería quitar la piedra. Y es como que le digo al Señor: pero Marta, si no quitas la piedra, ¿no ves la gloria de Dios? Y se lo dijo claramente. ¿Por qué Marta no quitaba la piedra? Ella dijo: porque ella de ella. No, el Señor se lo dijo: Marta, no te he dicho, ya te lo dije antes, cómo esto funciona. Esto no es ver para creer, esto es creer para ver. Y quien quiera que lo quiera ver de otra manera, le va a salir mal, porque la fórmula es creer para ver. Y así se lo había dicho Cristo a Marta: Marta, ya te lo dije antes, te he dicho un montón de veces que si no crees, no verás la gloria de Dios. Alabado el Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Quién es el que busca el rostro de Dios? El que cree. ¿Quién es el que se aparta del mundo? El que cree. ¿Quién es el que sirve a Dios con toda devoción? El que cree. ¿Quién es el que ora? El que cree. ¿Quién es el que ayuda? El que cree. El que le ha creído a Cristo de la importancia que hay para todas esas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Y este que cree que hace todas estas cosas, verás la gloria de Dios. Ay, poder, Señor. Por eso Israel no podía ni siquiera acercarse, por incrédulos. Y eso lo vemos en muchos otros lugares. Dice la Escritura: esas ramas fueron desgajadas. ¿Y por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad fueron desgajadas. Mi amado hermano, si usted va a seguir de incrédulo, usted va a tener que estar lejos de este santuario. ¿Fueron salvos todos esos que estaban ahí lejos? Sí y no a la misma vez. Ustedes están hablando de la vida eterna, pero yo me estaba refiriendo a la salvación de la esclavitud de Egipto. ¿No habían salido todos? Amén. ¿No comieron todos del maná? ¿No bebieron todos de la roca que les dio agua? ¿No estuvieron todos debajo de la nube que era dada por Dios? ¿No fueron todos guiados por la columna de fuego? ¿No vieron todos esa columna de fuego? ¿No cruzaron todos el Mar Rojo? Así puede haber muchos creyentes que puede ir para el cielo y estar en medio de lo que está sucediendo, estar en medio del fuego, estar en medio de la unción, estar en medio de donde está la gloria, pero él no puede entrar. Y hay algo trágico de aquel que se goza viendo al otro no se goza. Esa es tragedia. Esa es tragedia. Es como que se me ponga un gran banquete enfrente de mí y yo veo como el otro está a 2 cachetes y con eso estoy alegre yo, en vez de sentarme yo a la mesa también a la par de él y ponerme a 2 cachetes también. Está para mí también. Terrible. No, hermano, no permitamos eso. No seamos incrédulos, seamos creyentes. Ahora, los creyentes santificados, aquellos que Dios ha santificado. Otro problema: varios creyentes quieren santificarse ellos, limpiarse ellos. Y para que no se confundan, hermano, les voy a explicar esto. La mera mata de ese monstruo, la naturaleza caída, el Señor Jesucristo la ha enjaulado en el interior de nosotros. Hay cosas que un creyente nacido de nuevo es imposible que las haga. Imposible que las haga. Una de ellas es blasfemar contra Dios. Es imposible que un creyente nacido de nuevo haga eso. Lo otro que es imposible que un creyente nacido de nuevo haga es que adore ídolos. No.
No, si lo hace está en tinieblas. No. Ni ha entendido los principios del Evangelio. No. Está lejísimos. Un creyente nacido de nuevo es imposible que haga eso. Hay cosas que son imposibles para que un creyente nacido de nuevo las haga. Es imposible que un creyente nacido de nuevo vaya a una tienda y haga un asalto a mano armada. No. Si lo hace, nunca conoció el Evangelio, nunca conoció a Dios. No. Es imposible. Varias cosas. Ahora, eso el Señor la tiene enjaulado y no le permite la naturaleza caída que haga eso en nosotros. Pero de esas jaulas salen algunas culebritas de vez en cuando. Varias cositas. Algunas cóleras. Algunos enojos. Algunos celitos por ahí. Algunas modas medias raras. Eso, algo por el pelo. Muchas cosas. Muchas culebrillas salen de ahí. Y el problema de muchos creyentes es decir: Señor, quítame este montón de culebritas. Allí está el error. Por eso vemos cómo compagina el mensaje en la Escritura. Esa el Señor la tiene enjaulada. La mera mata, la raíz de esa naturaleza. Con esa no podemos, hermano. Con esa no podemos. Pero con esas culebritas, el Señor nos ha dado zapatos de suelas así, para que nosotros le hagamos esas culebras. Amén. Las aplastemos. Si usted no las aplasta, van a crecer. Y se van a hacer unas serpientes que después va a ser lo enrollen y lo tengan ahí casi ahogándose. Y va a ser por culpa suya. Y va a ser por culpa mía. Esas culebritas usted tiene que aplastarlas. Si tiene celito, usted que tiene que dejar. No, pero no puedo. Pero no está calzado con esos zapatos. Póngaselos. Pídale a Dios que le dé esos zapatos para que pueda aplastar esa culebrita. Ojalá que no se le haya hecho un culebrón grande ya. Con todo eso, si se le ha hecho una gran culebra, tiene otra arma, una espada de doble filo para hacerla pedazo. Y lo otro, no deje ese pedacero allí en esa casa. Tiene que traer la escoba y tiene que traer la palita para barrer todo eso y tirarlo a la basura, que no quede ni rastro de eso. ¿Qué indica eso? Si se enojó y ofendió, después que se le quitó el enojo, después que le aplastó ese enojo, trate de limpiar el desastre que ha dejado. Dios el Señor. Si ofendió al hermano, búsquelo y pídale perdón y arréglese con él y entre en comunión con él. Tiene que barrer esos desastres que ha dejado. Oh, bendito Dios. Qué lindo es el Evangelio, hermano. Qué lindo es el Evangelio. Y después de eso, también tiene que limpiar ahí. Y también Cristo nos ha dado un detergente, su sangre. Y nos ha dado un cepillo. En la Escritura se llama hisopo, para lavar y que quede bien limpiecita la casa. Porque para que el Señor llegue, tiene que estar limpio ahí. El Señor es limpio y Él es ordenado. Gloria al Señor. ¿Cuántos, especialmente las hermanas aquí, son bien aseadas, bien limpias? Levanten la mano. No. Okay. Esperaba ver todas las manos levantadas. Okay. Si voy yo a visitarlo en la casa, hermanos, y llego yo y bueno, y veo y está ahí el piso con comida regada y el lavamano ahí lleno con los platos todavía, la comida sucia, lleva días ahí que no se ha lavado y huele feo. Entro yo y se siente aquel gran patín apenas entrar. Fíjense, mi hermano y mi hermana, no se vaya a sentir mal, pero voy a tratar de irme lo más pronto posible. Amén. Amén. Bendito Dios. Y eso es normal, no se va a enojar por eso. Eso es normal. El Señor Jesucristo, Él es muchísimo más limpio
que nosotros. Y si usted quiere que Él entre a su casa y hay ahí desorden y hay ahí ciertos patines ahí, no, que cuando si Él abre las puertas se le viene, no, el Señor Jesús ni de la puerta va a pasar. Gloria a Dios. Allí no va a entrar, hermano. Sepa eso, entienda eso, que eso se le vaya al corazón. Queremos ver la gloria de Dios, amén, hermanos. Queremos ver la gloria de Dios, queremos entrar en el santuario. Bueno, Dios ha santificado su pueblo para que tenga acceso, y eso es ilustrado en el tabernáculo terrestre cuando Dios dijo: los descendientes de Aarón son a quienes he santificado para que se acerquen a mi santuario. Ahora ellos podían cruzar el cerco. ¿Cuántos han sido santificados por el Señor? Busque la santificación del Señor. Dígale: Señor, santifícame. Señor Jesús, santifícame. Dígaselo a Él. Porque hablando de esa naturaleza caída, solo Él puede hacerlo. Y eso está, hermanos, en la Escritura. ¿Puede el leopardo quitarse las manchas? ¿Y cómo se las quita? Aunque lo afeite. No, ahí se le ve la sombra. Ahí está siempre. Y cuando le crezca el pelo otra vez, igualito va a venir. Terrible eso. No puede. Eso es lo que sucedía con los sacrificios antiguos. Solo era como ser afeitados. Pero seguían ahí las marcas, seguía todo allí. La sangre de los toros y los machos cabríos no podían. Solamente Cristo puede transformar, amén, a ese leopardo en otra cosa y quitarle la mancha por completo. Solo Él puede. Si Cristo nos ha santificado, ahora tenemos acceso nosotros a cruzar ese cerco. Cruzando ese cerco, ¿qué podían hacer los levitas? Ayudar a los sacerdotes. Ahí habían dos cosas: el altar de los sacrificios y la fuente de bronce para lavarse. Aún siendo creyente, lo primero que le toca hacer es ofrecer el sacrificio. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es el sacrificio? No es un ternero, no es un cabrito, no es un cordero que usted va a degollar y lo va a poner a quemarse ahí. Pero tengo que sacrificar. Sí. ¿Cuál es ese sacrificio? Este sacrificio, dice Pablo en Romanos 12:1: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, vuestro propio cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Bendito Dios. Hay hermanos que dan ofrenda fuerte y él piensa que es sacrificio, pero no lo es. Yo le estoy explicando, yo le voy a explicar esto. Si usted necesita, vamos a decir, $4,000 para pagar todos los biles y para comer ese mes, si eso es lo que necesita, $4,000, pero ganó 6,000, y viene usted y da una ofrenda de $500, ¿es sacrificio? No, porque no le afecta, no lo pone en una incomodidad a usted. Amén. Ahora, si dice usted: bueno, yo como me gusta el marisco, bueno, gasto 50 en marisco y me gusta el resto, también gasto otros 50 y a la semana me gusta 100 en res y marisco, al mes 400. Bueno, están construyendo el templo. Mire, aquí lo voy a apretar. Están construyendo el templo. Usted dice: bueno, este mes va a tener que aguantarse mi estomaguito de marisco y de res. Voy a dar esos 400. Ese sí duele. Amén. Ese sí duele. Y va a estar deseando que algún familiar o algún hermano le diga: mire, dice que he hecho una sopita de res. ¿Por qué no viene? Nadie me llama hoy, va a decir, que tiene sopita de res. Oh, que hubiera alguien que tuviera sopita de res. Y les trae, esa sí duele. Ese sí ya califica como sacrificio. Amén, hermano. Cuando usted va a dar lo que Dios quiere y lo que Dios le agrada que usted ha dado, es aquello que lo golpea. Mire, usted solamente tiene un huevo para comer. Un ejemplo: un huevo con 2 tortillitas.
¿Se llena con un huevo y 2 tortillitas? No, en realidad no. En realidad no. Ahora está el otro que está con hambre. Y lo que hace usted, corte a la mitad el huevo, le da la mitad a aquel y le da una tortillita. Y usted se queda con la mitad y con una tortillita. Eso sí lo ve el Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. En cuanto a matemática, no había dado más la viuda que aquellos. Matemáticamente no. Habían dado mucho más los otros. Matemáticamente. El asunto es que lo que aquellos habían dado, la semana siguiente lo iban a reponer. Y con todo eso no les había afectado en nada. Amén, hermanos. Vaya, por ejemplo, Donald Trump dice: yo les voy a donar el templo a ustedes, se lo voy a pagar todos. Nosotros estaríamos haciendo un gran alarde, un gran halago, que Dios le bendiga esa gran obra. Sí, ha sido de gran beneficio para nosotros, pero ¿en qué le afectó a él? ¿En qué le cambió el estilo de vida a él? Amén. Para que Dios vea una obra como buena, primero tiene que salir de un buen corazón y después tiene que golpear. Tiene que golpear. Y eso lo entendía bien el salmista David y dijo: yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Así que si el hermano que está ahí con el himno individual, allí ya a las horas de las horas anda carrereando buscando a ver qué es lo que va a cantar, en vez de haber estado buscando por horas en YouTube, no cualquier himno, no, buscar uno bueno, porque cuesta hallar uno bueno. Pero van a buscar y buscar y buscar uno bueno. Ay, hombre, no hay, tal vez mañana. Y se pone así con eso. Lo escribe, se lo aprende, lo practica y lo trae así. Eso sí le ha costado. Ese sí le ha costado. Y eso lo va a ver el Señor con agrado. Cuando venga así todo descuidado. No. Glorioso el Señor. Y si se lo trató de aprender de memoria, más todavía. Más lo va a ver el Señor con agrado. Amén. Eso así funciona, mis hermanos. Allá en la iglesia le dije a los hermanos, yo voy a hacer un ayunito, pero algo que huela. Porque un día de ayuno, hermano, y es admirable cómo se quieren temprano los hermanos. Terrible eso. El Señor dijo: el día tiene 12 horas y depende de qué es lo que le ha prometido al Señor. Si usted le prometió al Señor: Señor, yo voy a ayunar 6 horas, entonces cúmplala. 6 horas prometió. El problema es si usted le dijo: Señor, yo te voy a ayunar un día, pues ¿cuál dijo él que es el día? Amén, hermano. Él mismo dijo cuál es el día. El día tiene 12 horas, dijo el Señor Jesucristo. Y si yo digo le voy a ayunar al Señor un día, entonces tiene que ser las 12. Él mismo puso la definición, hermano. Amén. Gloria al Señor. No cosas de nosotros. Él fue que lo puso. Y no está, hermanos, esa regla que tiene que ser 3 días. El ayuno está abierto. Hermano Samuel, ¿cuánto puedo ayunar yo? Bueno, empiece con 40, a ver qué tal le sale. Gloria al Señor. Si me hace esa pregunta. Esa fue la que el Señor hizo. Si es que vamos detrás de Él. Amén. No, yo voy a ayunar como Cristo ayunó. Vaya, pues, dele. Amén. No, terrible. Terrible cómo nos cruzamos a veces en cosas que no son tan complicadas. Amén. Yo voy a vigilar como el Señor Jesucristo. Vaya, pues, dele. Era vigilia y una sola oración. Toda la noche. Así es como Él es así. Amén. Glorioso el Señor. Glorioso el Señor. Está alegrito todavía. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Dígalo, hermano, yo voy a hacer este ayuno. Voy a empezar el ayuno el sábado. Y ese sábado voy a seguir en ayuno y voy a hacer la vigilia. Vigilia en ayuno. Y después voy a seguir con el ayuno el domingo. Y voy a terminar el domingo a las 6 de la tarde. Empiezo el sábado a las 6 de la mañana, termino el domingo a las 6 de la tarde con la vigilia en medio. Ya ese duele un poquito.
cala. Como a las 2 de la tarde del domingo, los ojos se cerraban solos. Yo no quería cerrarlos, pero hubiera querido tener un tape ahí. Que no quería que se cerraran, simplemente se cerraban solos. Terrible eso. Pero hubo algo que me dio ánimo. Habían 3 parejas de ancianos que pasaban de 65 años todos. Uno ya 72, él y la esposa ahí 69, y el otro, bueno, andaba por 76, ella ahí como 73, estaban ancianos, arriba de 65. Y estaban con los ojos bien abiertos, como si nada. No. Esta es una vergüenza que estos ancianos estén así y que estos ojos estén molestando. Les dije yo, mira ojos, o se alinean o sigo con la otra vigilia. Glorioso el Señor. Así es la carne, hermanos. Amén. Y así se le habla a la carne. Bendito sea Dios. No es la carne la que debe dominar, es usted, el espíritu, que debe dominar sobre la carne. Y fíjese que se pusieron fuertecitos los ojos. Dejaron de estar molestando. Bendito sea Dios. Es como el hermano que contaba cuando él iba a vender ahí, iba a vender las salchichas. Y llegó, y precisamente el hermano, y como el hermano no se iba a quejar con él, no le iba a dar problema, una vocecita en la mente le dice, dale las pequeñas. Y dijo él en su corazón, en su mente, mira diablo, estate quieto, si no le voy a regalar la más grande y le voy a dar la pequeña también. Amén, bendito sea Dios. Eso así funciona con la carne. Bendito el nombre del Señor. Tiene que costar, tiene que doler, hermano. Tiene que doler. Cuando estamos orando, es sacrificado al Señor en la oración. Pero no 10 minutos. ¿Y quién no aguanta 10 minutos? Cualquiera aguanta 10 minutos. Glorioso el Señor. Pero cuando ya lleva 1 hora, más si es en este piso, ya cala. Amén. Ya se siente como, ¿no? Pone la mano para ayudarse un poquito. Se recuesta un poquito en la silla. No, ni aún así. Se acurruca más. No. Se pone derechito. No, tampoco. Ya casi que de ninguna manera. Ya así está calando más. Y entre más cale, entre más duela, mejor. Glorioso el Señor. Amén, hermano. Tenga ese concepto. Nosotros siempre queremos ahí que en la iglesia se nos provea la mayor comodidad posible. Aquí deberíamos estar sin aire acondicionado y vestidos de silicio. Amén, hermano. ¿Qué era el silicio? El silicio era un traje de piel de cabro para sudar a chorro. Así deberíamos estar alabando a Dios. Que siente que casi se va a desmayar. Lo que puede hacer varios hermanos, que si están así, pues no voy al otro culto, Dios guarde. O si está demasiado frío, no, así no. Es que si estamos, la carne está ganando y lo que queremos es simplemente complacer la carne, y a veces nos olvidamos que el sacrificio delante de Dios es poner nuestro cuerpo prácticamente a que padezca, hermanos. Amén. Siempre es eso. Y para seguir de ahí en adelante, lo que usted tiene que hacer primero, si no hace el sacrificio, no puede pasar de ahí. ¿Podía pasar el sacerdote más adelante sin el sacrificio? No, si no hacía el sacrificio era problema. El mismo sumo sacerdote, antes de entrar en el santuario, tenía que ofrecer el becerro para él, como holocausto, para ofrenda a Dios, por él. Si no lo ofrecía, no podía entrar. Y si entraba sin ofrecerlo, iba a tener graves problemas. Posiblemente lo hubiera matado Dios si entra sin ofrecer el sacrificio. Si no ofrece el sacrificio, de ahí no puede pasar. Olvídese que va a ver la gloria de Dios si no quiere sacrificar para Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y antes de hacer el sacrificio, tiene que lavarse en la fuente que estaba ahí de bronce. No podía, mire, aún empezar el ayunito, Señor, bendíceme, santifícame.
Señor, que mi corazón esté recto y esté bueno para ofrecerte este ayuno. Recíbelo y que sea agradable delante de tu presencia. Tiene que lavarse primero. Y lo otro que tenía que hacer el sacerdote es lavarse después del sacrificio. Aún después de hacer el ayuno tiene que lavarse. ¿Y por qué? Porque el mismo ayuno lo puede dejar en problemas. Comienza la unción del Señor. Oh, hermano, qué bendición, como Dios lo ha bendecido. Bueno, Dios quiere bendecirlo a usted también, pero como usted lo ora, ya se enfermó. Ya se arruinó. El ayuno lo enfermó. Y ya han habido varias personas que las mismas virtudes, gracias o dones del Espíritu Santo los han arruinado. Mire qué cosa más tremenda esa. En vez de haberles ayudado, pero ha servido más para mal que para bien. ¿Por qué? Porque no se limpiaron. Hay que limpiarse después. Hay que lavarse de toda cosa que pueda estar contaminándonos aún después del sacrificio. Habiendo hecho el sacrificio y habiéndose lavado, ahora alguien podía pasar más adelante. El que había recibido la autorización era el sacerdote. Pero nosotros también hemos recibido esa autorización. Así que entremos al santuario. Al entrar al santuario habían tres cosas: el candelero de oro, la mesa con 12 panes y un pequeño altar. Que ese altar allí no era para los sacrificios, tenía incienso y se le ponía ahí fuego para que ese humito perfumara ese santuario. Bueno, la luz del candelero tiene que brillarle a usted. Ahora, ¿cuál es la misión que tiene que hacer usted como sacerdote en el santuario? Primero, asegurarse que en ese candelero haya siempre aceite. Y asegurarse que siempre esté con el fuego encendido. 24 horas al día ese fuego no puede apagarse y ese aceite no puede vaciarse. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor, hermano! Hermano, si no hace eso no puede pasar más adelante. Y yo quiero que usted pase adelante. Y ustedes quieren pasar más adelante. Claro que quieren pasar más adelante. Entonces asegúrese que en su vida no mengue el aceite y que no se apague el fueguito. El diablo es un terrible bombero. Si le está llegando un poquito de fueguito espiritual, con la misma le suena la alarma a él. Y viene con la manguera de agua a apagar ese fueguito. No lo deja a veces ni que lo encienda. Amén. Pero no deje eso, que se le prenda ese fuego y manténgalo bien encendido. Con esa luz, ahí están los panes. ¿Quiénes lo podían comer? Los sacerdotes. Tenemos la permisión de parte de Dios de comer de Cristo. Comer a Cristo. Coma de Cristo. Ahora de ahí, camine más adelante. Y justo antes de entrar en el santuario estaba ese altar. El incienso, ¿cuál es ese incienso? Este incienso es la oración. La oración es ese incienso, claramente especificado en la Escritura. Ahora, piensen en algo bien maravilloso. El incienso tenía que ser de hierbas específicas que Dios había determinado. La oración tiene que ser conforme la receta de Dios. Si usted no ora conforme la receta que Dios ha puesto, la oración va a tener problemas. Amén. Y hay una que la sabemos bien en la Escritura. Le dice Dios a los maridos: traten bien a sus esposas, considérenlas. Viene de trabajar, ella llega cansada y ya después él llega y lo que dice: ya está la comida. Ella trabajó también. Dos opciones: o le ayuda si sabe un poquito, o traiga que sea chino, busque que sea pupusa en algún lugar y lleve. Considérela. Amén. Ahí ve que va con la maleta para afuera para ir a lavarse y no tiene lavadora allí en el apartamento. Y él sentado solo la ve pasar ahí. Viene en el sillón. Señor de gloria.
La escritura dice, el creyente que haga eso y después se ponga a orar, yo no le voy a oír la oración. Amén. Glorioso Señor, no haga eso. Eso lo sabemos en la escritura. Sea considerado con la esposa. Sea considerado que es más débil. Por lo general es más débil. Ahora, hay mujeres fuertes y hombres débiles, que en ese caso tal vez la mujer sea más fuerte. Pero si el hombre es normal y la mujer es normal, lo general es que el hombre tiene más fuerza. El hombre aguanta 150 libras sin mucho problema. Ella tal vez solo pueda con 100. Sabía que iban a decir eso. Ya ver, hermano. Ella apenas puede con 50. La bolsa de ropa no se le secó bien y pesa 70. Y ahí viene raneando con eso. Y que son para usted esas 70 libras, que usted puede 150 como nada. Pero ella ya no la aguanta. El gran problema de los hombres es que ellos ven a la esposa a la fuerza de ellos. Ese es el gran problema. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Considérenla, sepan que es un vaso más frágil. Amén. Y claramente dice el apóstol, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria al Señor. Tiene que ser de la fórmula que Dios ha puesto ahí. Si viene con otra fórmula, hay peligro. Nadab y Abiú trajeron, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, trajeron hierbas diferentes y las ofrecieron delante de Dios, y fuego vino de Dios y los consumió. Aarón se va donde Moisés. ¿Qué significa esto? Y Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón y a los sacerdotes que deben saber esto, que todo el que se acerque a mí tiene que saber que yo soy santo. Bendito Dios. Gloria al Señor. Oremos entonces para que esté perfumadito el santuario. Amén, hermano. ¿Cuántos queremos perfumar el santuario? Bendito Jesús. Hoy yo creo que ya le dieron ganas de orar a usted. Amén. Bendito el Señor. Es perfume para Dios. La oración no solo es hacer una lista. Quiero esto y esto y esto y esto y lo otro. No, es perfume para el Señor. Entre más horas, más perfumadito está el santuario. Aún, hermanos, así, los sacerdotes hacían todo. Pero aún así, de allí no podían pasar. Estaba el velo. Solo el sumo sacerdote podía pasar de allí. Y no para disfrutar de la gloria de Dios, no para estar allí, sino solo para oficiar la expiación y una vez al año. Pero viene el Señor Jesucristo y rompe el velo y nos da a nosotros la autorización de sumo sacerdote. Y nos dice el Señor, entra. Glorioso el Señor. Oh, glorioso el Señor. Ahora veamos el la trayectoria y el caminar del sumo sacerdote. Gloria al Señor. El sumo sacerdote primero se bañaba bien bañadito. Gloria a Dios. Lo primero, bien limpiecito, quitado toda suciedad, toda mancha, toda contaminación. Quítese todo eso. Amén, hermano. Quítese todo eso, báñese bien. Y no estoy hablando físicamente. ¿Sabe usted que a veces simplemente nos damos un chapuzón? No. Es de bañarse bien. Bien bañadito. Es lo primero del sumo sacerdote. Y después tiene que vestirse con la vestidura de Dios. Alabado sea Dios. Oh, gloria al Señor. Y con la vestidura del sacerdote, Dios hasta diseñó el material y el diseño de los calzoncillos. Bendito Dios. Los calzoncillos tienen que ser de esta y de esta manera. La túnica tiene que ser de esta y de esta manera. El pectoral tiene que ser así. Todo el efod tiene que ser así. Glorioso el nombre del Señor. La mitra tiene que ser de esta y de esta y de esta manera. Bendito Dios. Gloria al Señor. Tenemos que vestirnos con esa vestidura. La vestidura sacerdotal. Si no, no entramos.
No la podemos conseguir nosotros. ¿Quién la tiene? Esa es la de Cristo. Hay que pedírsela. La vestidura de Él, que nos la ponga a nosotros. Glorioso el Señor, vestido de Él. Y el sumo sacerdote, para poder entrar también ahí, tenía que haber recibido otra cosa: la unción con el aceite. Gloria al Señor. Busque la unción. Y usted puede decir: oh, pero es que allí voy a obtener la unción. No, 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 esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Usted no entra al santuario para la unción. Usted entra al santuario para la gloria poderosa, la cercanía con Dios. Amén. Y antes de entrar ahí, tiene que tener la unción del Espíritu. Varios hermanos no saben qué es la unción del Espíritu. Y les voy a decir en una manera breve. Que ungir significa frotar. Y dijo el salmista David, poniéndose él como oveja: unges mi cabeza con aceite. Ese era dejarle, él le dejaba caer el aceite a la oveja y después la frotaba. ¿Para qué le llenaban de aceite la cabeza a la oveja? Porque la oveja andaba en el suelo prácticamente, allí con la boca, la cara en el suelo, y se le podía pegar una garrota. Si solo se le pegaba, iba a seguir caminando, iba a seguir hasta el oído, y a veces se le metían en la nariz. Y habían algunas ovejas que se deshacían la boca rascándose en piedras por esos animales viejos que estaban en la nariz. Amén. Por eso el salmista, él mismo, le llenaba la cabeza a las ovejas con aceite. Y le ponía algunas cosas curativas que fueran insecticidas también, sin duda. Amén. Glorioso el Señor. ¿Para qué es primordialmente la unción del Espíritu Santo? Andamos en este mundo con ese montón de calañas, carapachos, garrapatas, cucarachas, de todo que hay afuera. Amén, hermano. Que algunas van a tratar de subírseles. Sí, sí, pero es el aceite de la unción la que va a hacer que se resbale y que no se le mete en la nariz o en los oídos y le cause una infección. Amén, hermano. Glorioso el Señor. Algo que es tan terrible es si usted está trabajando en una fábrica y hay unos bandidos ahí que tengan merengue todo el día. Eso es terrible. Y es bien difícil que el creyente no se le pegue, porque no es una garrapata, es garrapatero el que hay ahí. Amén, hermano. Está cundido, nube de garrapata la que hay. Y es difícil. Pero entre más difícil es, más aceite póngase. Amén. Para que resbale todo eso y no se le pegue. Es un hermano que se le pega todo eso y puede estar tal vez en el culto, y en el culto se está acordando el merengue. Terrible. Se le ha pegado esa garrapata. Y tiene que pedirle al Señor que le llene de aceite para que esa garrapata se le deslice. Si no, iba a empezar a comer y le va a venir infección después. ¿Cuál es la infección? Después solo hinos y merengue quiere oír. Porque ya solo merengue le está gustando. Ya hino de cuerda no le gusta. Terrible, ya comenzó la infección. No, hermano. Para eso es la unción. La unción es para que no se le haya pegado ninguna de esas tonteras y entre libre de eso al santuario. Gloria a Dios. Acuérdense que ese es un privilegio, acercarse a Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y Él quiere acercarse a nosotros también. Por eso Él ha puesto todas estas provisiones. Por eso nos ha marcado el camino. Por eso nos ha abierto el camino. Porque quiere que lleguemos. Pero no vamos a decir de una manera, hermano, sin temor o irresponsable: bueno, yo solo llego y ya. No, hermano. Glorioso el Señor. El sacerdote tiene que hacer el sacrificio también. Y después cruzar el velo. Nosotros podemos cruzar el velo en el Espíritu. Podemos entrar en la gloria de Dios y participar de su gloria y tocar esa gloria y ser tocados de esa gloria. Cristo rompió el velo. Cristo rasgó el velo. Se rasgó de arriba para abajo porque es obra de Él, no es de los hombres. Ahora está el camino abierto y disponible para que nosotros entremos a la gloria. A la gloria completa, hermano, a la gloria de Dios. No un poquito, a la gloria de Dios, a
al santuario, a su trono. Bendito el nombre del Señor. Así está en la Escritura. Acerquémonos pues al trono de su gracia. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo? Con limpia conciencia, con corazón puro, con manos sin ira ni contienda. Acerquémonos a su santo trono. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Largo esto, pero es que posiblemente no lo vuelva a visitar en mucho tiempo. Anhelo que tengan bendición de parte de Dios y que puedan, hermanos, tocar esa gloria y que esa gloria los toque también y vivan una vida victoriosa en la bendición del Espíritu de Dios. Dios les bendiga a todos.